9 de la mañana, 25 minutos. Nos metemos en otros temas de actualidad y le damos la bienvenida al doctor Jorge Barrera. En la jornada de ayer presentó el plan de seguridad del precandidato a la presidencia por el Partido Colorado, Gabriel Gurméndez, pero también hay otras noticias que tienen que ver con el caso de Lola Ochomnalés. El doctor es defensa de la familia de Lola y ayer se conoció la sentencia en primera instancia. Condenaron a 27 años al asesino de Lola, a 10 años del crimen. Primero que nada, bienvenido, ¿cómo anda? Muchas gracias por la invitación. Y bueno, preguntarle entonces, para iniciar, ¿qué valoración tiene de esta sentencia, de los tiempos? Una valoración positiva en cuanto al fallo, porque nosotros ya teníamos una condena firme que la Suprema Corte de Justicia había por unanimidad establecido que fuera condenado por el delito de encubrimiento, quien ya estaba cumpliendo prisión preventiva. Nos faltaba el autor, y un autor de un homicidio muy especialmente agravado, que había sido procesado hacía un año y que hoy podemos conocer todos el fallo que condena a 27 años y medio, una pena muy cercana al límite máximo en nuestro país, a diferencia de Argentina, por ejemplo, que está la cadena perpetua, el máximo son 30 años. La pena de 27 años y medio no solamente está dentro del límite legal, sino que además era una cifra que era lo que junto al doctor Juan Raúl Williman, que hicimos y encabezamos esta defensa, la doctora Mariana Melgar, es decir, todos con la familia entendíamos que en estos guarismos de pena tenía que darse esta sentencia. Evidentemente lo he repetido y ayer cuando se lo comunicaba a los padres, le decía, esto evidentemente no va a devolver ni la vida, ni va a devolver el dolor que tiene una familia. Cualquiera que es padre sabe que nada restituye el dolor que significa la pérdida de un hijo. Pero mitiga el dar una respuesta, el saber que pasaron 10 años, una cantidad de testigos, citados, indagados, actuaciones, recorrida de dunas. Si uno ayer, mientras vamos viendo una cantidad de imágenes, todas las cosas que sucedieron y que le iban además generando a la familia una expectativa de que se estaba por resolver y que sí, que habían detenido a una persona y que ahí podía existir la chance de encontrar al responsable. Eso genera expectativas, genera frustración. En muchos sectores también se comunicaba el vaticinio era de que cuanto más pasaba el tiempo, más difícil era poder resolver el crimen, y creo que acá la grandeza espiritual de los padres, la tenacidad, creo que el mensaje de que cuando uno tiene el objetivo de que el crimen no puede quedar impune, lo que haya que hacer, la constancia que haya que tener, no decaer en las dificultades, creo que es el mensaje más fuerte que la familia nos deja a todos nosotros. Ahora, doctor, ¿por qué 10 años tuvieron que pasar? Prácticamente en diciembre se cumpliría esta década de investigación. ¿Por qué llevó tanto tiempo? ¿Qué fue lo más complejo para entenderlo también un poco más, no? Claro. Ahí, como yo digo, Porque las pruebas de sangre estaban, el trabajo que se hizo fue minucioso para determinar que había sangre cruzada de la víctima, de Lola en este caso, sí, y también del asesino. Exactamente, como hay un viejo aforismo que dice, las opiniones son libres, los hechos son sagrados, ¿no? El hecho es que se contaba con ese material y pasaron casi 10 años. Ese es el hecho. Que no existió una respuesta a la familia como un Estado democrático, de derecho, liberal, y el Estado que uno aspira que se viva, es otro hecho incontrastable. Luego vienen las opiniones, esos son los hechos que son objetivos. Pero usted estuvo Luego vienen las opiniones. Las opiniones yo creo que desde la recolección inicial, que todos la vimos en los medios de televisión. Con los expedientes en las cajas de banana. La recolección, a mí técnicamente y científicamente me quedan muchísimas dudas acerca de la cadena de custodia, acerca de los elementos que existían. Después un retraso burocrático porque nosotros habíamos solicitado que en virtud de que se tenía ese ADN además mezclado, recién estaba leyendo parte, digamos, de lo que recogen algunos medios de la sentencia, acá lo clave fue un trabajo excepcional
una genetista, Natalia Samberg, realmente aprovecho esta oportunidad para volver a ratificar la eficiencia, el profesionalismo, el aporte fundamental, pero había elementos técnicos para el cruzamiento, pero no estaban tan al día los exámenes de ADN de ese registro. Sí, hubo que hacer la línea materna, ¿no? Exactamente, ahí, se fue hacia la línea materna, y además hay que tener presente otra cosa. También desde el registro de creación de ADN, cuando una persona ahora, por ejemplo, es inclusive, digamos, condenada por una falta, también hay una base de ADN que luego hay que ir contrastando. Así que creo que se dieron un sinnúmero de situaciones que entiendo no fueron productivas, no fueron provechosas, pero a 10 años por lo menos hoy hay una respuesta y creo que hay un poquito más de paz en la familia. Si ese crimen pasara hoy, ¿habría mejores elementos para resolverlo en un periodo más corto? Bueno, siempre hemos dicho los actores del sistema penal, si quisiéramos llamarlo de alguna forma, jueces, fiscales, auxiliares primero de la justicia con ese código, hoy de la fiscalía como es la policía, y abogados penalistas y defensa y abogados de las víctimas, de que evidentemente la incorporación de tecnología es clave. El centralizar la información es clave. Las potestades que tenía la víctima son clave. Por eso, si bien lo vamos a charlar después, una de las propuestas que charlaba mucho con Gabriel Gurméndez, que era clave acá, era ir reformando las normas procesales para fortalecer el rol de la víctima y las potestades de la víctima. En el código que se tramitó esta causa, que es el código anterior al nuevo CPP, la potestad de las víctimas eran muy poco, presentar prueba, hasta determinada instancia se podía participar. Ahora, pero luego con el de actual eso, CPP sí, con el actual CPP sí. Claro. Claro, pero este caso como es 2014 y la norma fue clara, 2017. que las causas que venían tramitándose con anterioridad, sí, con el código anterior. En el antiguo, si tuviéramos que hacer un resumen, ¿no? En los asuntos del caso Lola, la víctima era un objeto de prueba. Luego, con el CPP, a partir de 2017, empezó a ser un sujeto. Pero nuestra propuesta hoy es que de sujeto con determinado estatus y determinadas posibilidades y potestades se incrementen, porque hay algunas actuaciones que hoy la víctima no puede realizar y entendemos que es su derecho. Por ejemplo, vamos a un caso, si pasara hoy, como tú me lo preguntabas recién. Si la Fiscalía no quiere diligenciar una prueba que presenten los abogados de las víctimas, se quedó ahí el trámite. En cambio, el abogado del imputado sí puede presentarse ante el juez y solicitar que se diligencie. Nosotros entendemos que precisamente una de las modificaciones es el artículo 260 del Código del Proceso Penal, que le permite incorporar que también la víctima pueda solicitar judicialmente la resolución de esa prueba. ¿Ya está a favor de la reforma del Código? Sí, algunos aspectos... Los penalistas han sido muy críticos. Claro, algunos aspectos sobre todo procesales y de lo que significa fortalecer el estatus de la víctima, lo que significa, por ejemplo, tres artículos que entendemos claves. Ese es uno, la posibilidad de solicitar directamente al juez prueba. La segunda es el artículo 360, la posibilidad de impugnar resoluciones, no acotado como está hoy, sino resoluciones judiciales que archiven una causa o que establezcan una condena, en este caso 27 años y medio. Estamos de acuerdo y con la familia entendimos ayer que era una pena adecuada. Y ya pero en otras cosas no. Caso, ¿se puede apelar todavía? Sí, o sea, en este caso... La defensa del condenado podría llegar a apelar. Puede llegar a apelar, digamos, empieza a correr desde ayer el plazo y luego la Suprema Corte de Justicia también puede haber un recurso de casación. Pero, a diferencia de lo que
podría acontecer en el nuevo código, va a estar en prisión, o sea, va a seguir en prisión preventiva. Barrera, una cortita también sobre esto. Sí. Puedo dialogar, obviamente, me imagino, con Diego y con su mamá, ¿no? Sí, claro. Los padres de Lola. Sí. ¿Cuál es la sensación tras esta condena? Sí, yo diría... Adriana, perdón, no me salía el nombre de la mamá. Adriana Belmonte, sí. La sensación, yo diría que es una mezcla entre, por un lado, volver a afrontar el dolor, ¿no? Porque más allá de que es en la sentencia, es volver a recordar ese momento y, por lo tanto, en eso es dolor. Pero, por otra parte, diría la sensación de la paz del deber cumplido. Es decir, la paz de que todo ese esfuerzo, viajes que realizaron, costos, prueba, análisis, esfuerzo, horas, que en definitiva se mitigó ese dolor. Que ese dolor, entonces, yo diría que la sensación es un poco de alivio, de paz, dentro de un marco de dolor, que además el paso del tiempo no es que cuando no está resuelto un tema, y eso es lo que a veces es interesante, ¿no? Tener la empatía de lo que pasa con los juicios largos y cuando no hay resoluciones o condenas o inclusive absoluciones, que lo que hace es volver en cada etapa a revivir ese momento de dolor. Entonces, por lo menos esta sentencia de primera instancia, bueno, llegamos a autor, material, no estamos solamente con el encubrimiento porque hubiera sido una solución o una respuesta del Estado uruguayo muy débil, ¿no? Que solamente esté el encubridor y no el autor. Barrera, nos metemos ahora en lo presentado ayer en materia de seguridad. Usted ya adelantaba algunas cuestiones de cambio del Código del Proceso Penal, pero se presentaron otras más concretas para la seguridad pública, por ejemplo, en esas 5 medidas que se anunciaron ayer. Una es la incorporación de 1.500 efectivos de Prefectura, de la Armada. ¿Cómo sería eso? Es una propuesta que ya ha sido nombrada por varios precandidatos, no solamente el Partido Colorado, ¿no? Sí, es Prefectura. El número exacto es de 1.500, y Policía Aeronáutica, que son alrededor de 200. Es decir, a ver, primer punto, el Uruguay en materia de seguridad tendría que tener una política de Estado. Lo mismo que en materia de política criminal tiene que tener una política de Estado. Porque evidentemente uno ve que analiza una cantidad de propuestas, de planteos, en los cuales en algunos hay muchas coincidencias. Bueno, esas muchas coincidencias que existen a nivel de planteo en una campaña electoral, lo primero que hay que hacer es celebrar acuerdos mínimos para que esas propuestas en los primeros días de la legislatura siguiente sean realidad y se concreten. Y esa es una de las cosas que cuando Gabriel Gurméndez me pidió que me encargara de este trabajo, de poder coordinar con un equipo multidisciplinario, creo que fue un punto central, es decir, tener la honestidad intelectual de decir lo que nos importa, más allá de dónde provengan las propuestas, es si son eficaces y son las adecuadas. Y si coincidimos en estas, bueno, bienvenido sea, porque acá no tiene que ser una campaña a ver quién se diferencia más, sino quién tiene las respuestas adecuadas. Por ejemplo, fuimos a visitar a la ministra Bullrich con Gabriel Gurméndez, donde nos planteó, no solamente nos planteó las alternativas que estaba siguiendo adelante en Rosario, tuvimos una reunión sobre el código antimafia italiano que están aplicando para poder bajar el número de homicidios, principalmente en Rosario, pero lo van a hacer extensivo al resto de los países. Estábamos elaborando una propuesta y otro precandidato manifestó que estaba en la misma línea. Entonces, esto no es una cuestión de tiempo. ¿Quién lo dijo primero? Si lo dijo cuando estábamos... ¿Estamos hablando de incorporar funcionarios de las Fuerzas Armadas? No. Es acá hay similares. Acá hay dos aspectos. Uno, un aspecto es el legislativo. El legislativo en materia de lo que se ha detectado como el enemigo principal número 1, que es el narcotráfico
y por lo tanto el lavado de activos. Ahí hay un área que es de legislación y hay otra área que es de prevención. Es decir, entonces la propuesta del Superministerio de Interior, donde se incorporan estas dos dependencias que tienen una naturaleza policíaca, porque nosotros no estamos de acuerdo que quienes no tienen formación policial pasen a cumplir tareas Son policiales. funcionarios de las Fuerzas Armadas. Igual, ¿no? Bueno, pero cumplen tareas de policía con formación policial y por lo tanto el periodo de adaptación sería casi instantáneo. ¿Pero qué pasarían? ¿A ser funcionarios del Ministerio del Interior? Pasarían, ¿Pasan de defensa efectivamente, a pasarían interior? porque digo, bueno, a ver, prefectura tiene una función y una formación policial. Policía Aeronáutica tiene una función policial. Pero si ya cumplen Entonces, esa función policial dentro de las Fuerzas Armadas, ¿no? Por ejemplo, prefectura. Pero por eso hay que coordinarlo. ¿Qué cambiaría? Y cambia, no es lo mismo si yo tengo una unidad centralizada en donde puedo de esa forma coordinar dentro de la actividad y concentrar las decisiones. Hoy habría que no forma parte de la misma repartición y es fundamental en cualquier recurso humano la centralización y por lo tanto se puede gastar no más sino gastar mejor. Y además en toda esa coordinación interministerial, si uno la tiene dentro de un mismo organismo, es más eficaz. Entonces, por eso decía, a ver, para ordenar las propuestas. La primera es lo que Gurméndez ha determinado, que es el Superministerio de Seguridad, que en definitiva ahí existirían la incorporación inmediata de esos Sin formación 1.700... a nivel policial. No, ¿cómo que no? Si tienen, usted pregunte No, le pregunto porque hay muchos que sostienen, bueno, pasaríamos de efectivos militares a la republicana. Otros precandidatos dicen, con una formación previa en la escuela policial. Por eso le consulté a estos funcionarios. No, yo creo que eso es un gran diferencial. Creo que la formación que tienen estos funcionarios es policial. Por lo tanto, puede ser instantáneo. Es decir, más allá de a quién pertenezcan, la función, la naturaleza de la acción es policial. Por lo tanto, ese periodo de adaptación sería casi instantáneo porque tienen esa misma formación. La segunda es la legislación en cuanto al tema combate al narcotráfico y al lavado de activos. Ahí estamos planteando no solamente reforzar la CENACLAF, no solamente lo que comentábamos recién de aplicar muchas medidas del Código Antimafia que dio resultado en Italia, sino también como eje central la coordinación que tiene que existir entre cada vez que hay un delito de narcotráfico y una condena de narcotráfico, tendría que existir una investigación espejo por el delito de lavado de activos. Porque acá, ¿qué es lo que se busca atrás de esto? Lo que se busca es el dinero y por lo tanto lo que hay que atacar es la ruta del dinero. Si uno ataca la ruta del dinero en cuanto a la financiación y en cuanto a luego el lavado y lo que se realiza con ese dinero, usted está atacando no al transportista, no a la persona que de pronto tiene dentro de una organización un nivel bajo. Acá lo que hay que tratar de combatir son los dos ejes centrales. Financiación por un lado y por el otro lado, ¿qué se hace con el producido del dinero? En este periodo de gobierno se debilitó ese control, por ejemplo, con la habilitación de transacciones en efectivo hasta $100.000 que antes no se podía. Gran error conceptual. Eso significa no conocer la esencia, digamos, de las normas. No en su caso, estoy diciendo... Es algo que se dice. Exactamente. A ver, una cosa es el contralor, que el contralor no disminuyó. Es decir, los escribanos, los sujetos obligados, no disminuyó absolutamente nada del control sobre el origen del dinero. O sea, yo vengo con $100.000 y me tienen que preguntar si voy a comprar un auto de alta gama y algo más. Pero por supuesto, por eso se lo no se derogó. Por eso mismo, a ver, una cosa... chequean desde dónde proviene ese dinero en efectivo. Claro, por supuesto. Por eso es o una mezcla de ignorancia o mala fe o ignorancia absoluta la afirmación de que porque puedo tener y disponer
de salir de la inclusión financiera absoluta y poder tener disponibilidad, eso significa que se fomenta o el lavado de activos baja la disminución. Mire, ni el escribano tiene, al contrario, le diría que si usted es escribana y yo vengo con $100.000, no solamente no bajaron los controles de la debida diligencia, sino que al contrario, usted va a exigir más, porque la responsabilidad penal que puede existir en el sujeto obligado no se derogó, no se rebajó. Lo que se hizo es tener una disponibilidad para poder en las transacciones en efectivo, sobre todo porque, bueno, le daba un mayor margen de libertad. Porque no nos olvidemos, una cosa es el combate al lavado de activos, las penas, los contralores, y otra cosa es que significa que si porque está todo bancarizado, entonces no hay delito, no habría ninguna condena de lavado de activos cuando las transacciones son bancarizadas. Y basta ver que muchas de las sentencias, hasta insignias que el Uruguay ha desarrollado, son precisamente con bancarización. Barrera, ¿se le adelantó Delgado con este comando antimafia que también menciona él? No, nos dio una gran alegría porque, como decía, acá lo importante son los acuerdos mínimos. Más que se nos adelantó, nosotros hicimos la presentación, estuvimos analizando el tema técnico, teníamos una fecha para presentarlo, que es la agenda de recorrida de Gabriel por todo el país estaba prevista, y tuvimos una grata sorpresa de poder compartir estos elementos concretos. Pero ahí está una de las características esenciales que hacen que apoye la candidatura desde el punto de vista técnico, porque no voy a ser candidato a nada, ni aspiro a nada, ni quiero serlo. Pero una de las cosas centrales de Gabriel Gurméndez es que es un hombre serio, con honestidad intelectual, con honestidad personal, y que como va en serio, lo que le importa es la profundidad de las convicciones, y si eso implica tener ya acuerdos antes de la elección o acuerdos que hagan políticas de Estado, como las decía, él lo que lo mueven no son ganar una elección, sino que es básicamente que las profundas convicciones que tiene pueden llevarles a beneficio del país. Y creo que eso es un diferencial muy importante que Gurméndez tiene en su candidatura, la seriedad, el rigor técnico, el planteo de este equipo. Por ejemplo, sé que el tiempo en esto es tirano, tenemos que cerrar, pero por ejemplo la legislación sobre ciberdelitos parece que es fundamental. El doctor Pecoy ayer hacía una exposición excepcional acerca de que hoy el mundo tecnológico y el mundo no es el mismo mundo de hace 10 años, ni siquiera antes de la pandemia. El crecimiento y ustedes lo han tratado hasta acá, las estafas electrónicas, las formas delictivas que aumentan en el ciberdelito. Bueno, hay 3 propuestas concretas que se plantearon ayer, que lo que permiten es combatir este flagelo tan importante que es el aumento de la ciberdelincuencia. Doctor, muchas gracias por estos minutos. A ustedes.